¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Today I Have No Pain. Hoy vamos a hablar acerca de ese proceso en el cual nosotros asumimos que tenemos que pasar dolor, que es cuando salimos de una cirugía, cuando salimos de una operación. Es como que nos programaran mentalmente para que tuviéramos que sufrir. Y no necesariamente es así. Hay maneras en las que no tenemos que sufrir. Por supuesto que en una operación quirúrgica el cuerpo sufre, hay un trastorno, digamos que eh, se trastoca nuestra normalidad. Ahora, ¿qué podemos hacer para subsanarlo de la mejor manera? Para eso tenemos al doctor John Serpa para que converse con nosotros. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, mucho gusto estar aquí. Igualmente, igualmente. Qué bueno que puede compartir con nosotros acerca de esto, porque esta es una de las principales cosas, ¿no? Cuando uno habla de una operación, quizá el problema que uno asume no es el de la operación, ese es un problema como del médico, como del cirujano, como del anestesiólogo, como que es de ustedes, no mío. Pero el problema que sí es mío es esa recuperación que viene después. Y después entonces también hay que hacer terapia y la terapia duele y eso duele. Hay gente que le tiene miedo a este tipo de cosas. Cuéntenos un poquito acerca de cómo subsanar, cómo sobrevivir. Bueno, vamos a dividir las cositas en dos fases, ¿no? La inmediata después de la cirugía, que eso es ¿Mm? cuando uno sale y se despierta usualmente ya en la sala de recuperación. Ha sido operado, pues depende de la cirugía, en qué parte de su cuerpo y cómo afecte la recuperación, pero de inicio ese dolor agudo se maneja ya típicamente tenemos pensado de antemano cómo se va a manejar el dolor postoperatorio. Hay cirugías que molestan más que otras y ya por experiencia se sabe, el cirujano y el anestesiólogo ya sabe cuáles son cuáles y todo el mundo es diferente. Ya con un plan de acción para minimizar el dolor ya desde antes de salir del quirófano, sea con anestesia local inyectada en la área de la cirugía o otros métodos que tenemos. Por ejemplo, a veces ponemos un catéter peridural en la espalda, aunque la anestesia fue general, el catéter nos puede ayudar después de la cirugía para mantener analgesia. O sea, es el sentido Ok. de no estar sintiendo dolores y minimizar esas cosas. Por supuesto, la batalla no es solamente el dolor, es que no podemos tener a la persona completamente anestesiada tampoco en lo que se recuperan. Para recuperarse tienes que comer, levantarte, ir al baño, hacer las cosas normales para que puedas seguir haciéndolo en la casa. Pero esa fase aguda se maneja antes de salir del quirófano, ya se está manejando, y cuando estás en la sala de recuperación ya tienen un plan de acción si el paciente se está quejando de mucho dolor en la incisión, se evalúa cómo está la incisión, que no hay nada incorrecto, vamos a decir, que tenga una molestia debido a un puntico o cualquier cosita. Y entonces cuando ya esté estable, que se pueda o marchar a la casa o si es una cirugía grande y tiene que quedarse en el hospital, ya ponemos órdenes de manejar el dolor, sea por la vía oral, ¿Mm? endovenosa, etcétera, en el hospital y ya para la casa también una serie de medicamentos que vamos a saber que se hace en el plan de inicio va a ser un poco más fuerte porque los dolores siempre son fuertes las primeras 24, 48 horas y va disminuyendo. Y de esa forma lo controlamos bastante bien hoy en día. Vamos a meternos un poquito en Honduras con respecto a esto porque es interesante. Cuando hablamos de este tipo de circunstancias en las que estamos, se cayó el doctor. Hola, doc. Se te olvidó ponerlo No lo oigo. ¿No me oyes? ¿No? Tienes que salir y volver a entrar, doc.
¿Me oyes? ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Okay. Deja ver si puedo lograr de ponernos en Do Not Disturb. Perdón. No te preocupes. Okay. O sea, ¿Me oyes? sí, aquí estamos. Ok, voy. Pero vamos a meternos en Honduras con respecto a esto, porque es muy interesante. Me hicieron una operación en un hombro hace algún tiempo, hace algún poco tiempo, y cuando salí me hicieron un bloqueo. Básicamente el bloqueo era para evitar precisamente ese dolor agudo en primera instancia, pero al mismo tiempo me eliminaba o me limitaba tremendamente el movimiento. Sí. Esto puede hacerse cuando es una extremidad y cuando no es extremidad, ¿a qué artilugios pueden concurrir ustedes? Bueno, como le decía, a veces podemos poner un catéter o hacer un bloqueo en la columna. También a veces parecido al ¿Se hacen bloqueo que bloqueos en la columna? sí. Y eso sí puede Ok. mantenerte en la fase aguda más tranquilo en lo que uno va sanando y cogiendo fuerza. Lo Ujú. otro, como me menciona, que le pusieron un bloqueo en el brazo, aunque limita porque te tuvo anestesiado un tiempo. Hay preparaciones hoy en día que se pueden inyectar dentro de la zona de la cirugía antes de sacar el paciente del quirófano y consisten de anestesia local que viene ya preparada en unas esferas liposolubles que van poco a poco abriéndose y soltando anestesia. Y pueden durar a veces, algunas de ellas, un día o 2 días, porque son unas vesiculitas y se van abriendo como al tiempo. Cada uno viene ya programado por cuánto tiempo y se van abriendo con el calor del cuerpo. Entonces, Ujú. de esa forma también se puede manejar y disminuir el dolor agudo inmediato después de la cirugía. Ok. En este momento nosotros no tenemos control absolutamente de nada de esto. Esto lo hacen ustedes porque ya estamos en la cirugía, pero Sí, abandonamos el hospital, no fuimos. Tenemos una operación de lo que sea, porque al final las operaciones duelen como sea. sí. ¿Qué cosas se tienden a mandar? ¿Qué tipo de medicinas son las que más se recetan para controlar el dolor? Sí, dependiendo de la naturaleza de la cirugía, si involucra cortar músculo o Ujú. profundizar mucho, o sea, una cirugía del abdomen, etcétera, de primera instancia, después de que uno sale del hospital, le van a dar medicinas parecidas a lo que le dicen la morfina, que es una medicina opioide. Es muy típico que le den eso por 2 o 3 días. Si es una cirugía muy grande y se espera que sea dolorosa, pues hasta 7 días se le puede dar al paciente y se va transicionando a medicinas que ya no crean hábito y aunque no son sumamente fuertes como la morfina, o sea, baja la escala, es como si fuese una escalera, ¿no? De potencia, la vamos bajando y ya va el paciente con las instrucciones de cómo manejar ese dolor ya después del tercer y cuarto día, hacer esa transición. Y si hay algo, por supuesto, donde no está cuadrando bien o no se siente bien, que contacte de nuevo al cirujano o al hospital para ver si ha pasado algo o si hay que cambiar el plan. Hay una satanización, ¿no? Después de todo lo que sucedió con la epidemia de los opioides, etcétera, etcétera, y todo lo que ocurrió, ha habido una satanización con respecto a los opioides. ¿Son tan peligrosos los opioides? ¿Tengo que tenerle miedo? ¿El hecho de que me tome un Percocet quiere decir que ya me voy a volver adicto? ¿Cómo funciona esto? Típicamente no. Una de las cosas que se reconocen es que las personas que se han expuesto a las medicinas opioides no necesariamente se van a ser adictos, pero sí te aumenta el riesgo. Particularmente si tienes algunos factores ya que vaya, tiene su
está ligado, por ejemplo, a ciertos problemas como del alcohol, a ciertos estados Depresión. anímicos, correcto. Entonces, dependiendo del paciente, uno trata de elegir lo más correcto para cada uno y no se quiere que nadie esté sufriendo. Y por eso sí, el Percocet que se lo den por 2 o 3 días, típicamente no te va a causar problema, aparte del estreñimiento y eso, mientras que lo lleve al pie de la letra. El problema que viene, que se ve con frecuencia, es que los pacientes no toman la medicina con las indicaciones que se le han dado. O sea, al tener mucho dolor o sentirse mal o sentirse como uno se siente después de la cirugía, no correcto, a veces adelantan las medicinas y aunque le dieron medicina por 7 días, ya te está llamando el paciente en el tercer día diciéndome las tomé todas ya, porque no puedo. Ese es el gran error que ocurre y que a veces puede poner al paciente en peligro. ¿Por qué? Estas medicinas con esa potencia deprimen el sistema respiratorio y se la han puesto a esa dosis con ese horario debido para proteger al paciente en contra de eso. Muchas personas después me dicen, sí, pero a mi primo le hicieron lo mismo y le dieron la misma medicina cada 4 horas y a mí me la quieres dar cada 6 horas o 2 veces al día. Puede ser que algo en su historia clínica haya llevado a esa dosis o que el cirujano practica un poquito diferente. Ha tenido éxito haciéndolo de otra forma, no ha tenido complicaciones, por ejemplo. Entonces, esa transición de las medicinas que pueden crear hábitos a las regulares, hay que hacerlo con un poquito de juicio y hoy en día yo creo que se manejan bastante bien. Por supuesto, no todo el mundo cae en la misma categoría y a veces hay que prolongar las medicinas o a veces hay que no usarlas en su totalidad porque la persona no lo va a tolerar. Hay diferencias, ¿no? En la forma en que cada uno soporta el dolor. Eso creo que le dicen umbral de dolor, Correcto, correcto. si no me equivoco. Hay diferencias también en las que las personas también pueden absorber más o menos un tipo determinado de medicina. Sí. ¿Son más potentes los opioides que los que no son opioides Son más, en bueno, general? se compara todo a lo que es la morfina. Es lo que le dicen el estándar, como si fuese de oro, como decían antes. Todo se compara a la potencia de la morfina. Hay medicinas más potentes y menos. Entonces, en esa escala, uno va buscando los que son más o menos equivalentes, quitándole una fracción cada día o cada 2 días para volver a la normalidad de nuevo. Se sobreentiende que ciertas cirugías van a requerir, por ejemplo, la del hombro, va a requerir, por ejemplo, ciertas terapias que pueden ser dolorosas y ya para eso, en esa fase lo cambiamos a otra medicina, a no ser que sea, como digo, una cirugía fuera de lo esperado, que se tuvo que hacer algo además o prolongado que tenga complicación. Entonces sí, siempre hay variedad en eso, pero típicamente hacemos esa transición y el paciente, vaya, si está con fuerza y es cooperativo y metaboliza bien las cosas, como que no todo el mundo metaboliza las medicinas igual, pues no va a tener problema. Se va a ir, por supuesto, nadie le puede quitar de que va a saber que la han operado, ¿no? Se va a dar cuenta que va a tener sus molestias y sus cosas, pero cada día uno puede compararlo al primer día después de la cirugía y te vas a dar cuenta, sí, me duele, pero no estoy como ese día. Y esta semana me molesta un poco, pero no estoy como la semana pasada. O sea, definitivamente no hay que convivir con el dolor. No, A se pesar de puede que hayamos controlar tenido... bastante bien. No le puedo decir en 0 porque no sería correcto, porque no creo que va a ocurrir. Tendría que estar bajo anestesia de nuevo para no sentir absolutamente nada. Es parte de la recuperación, es parte del tejido que se va sanando y en las cirugías estas ortopédicas a veces no nos queda otro remedio porque si no se empieza a utilizar la articulación de nuevo, se frisa, no la puedes utilizar después como debe de ser. Sí, pasa con las rodillas, por ejemplo, que es una operación tan común, ¿no? Sí, Y tan complicada porque, a ver, a mí me operaron el hombro, pero el hombro no soporta peso, por más que sea correcto.
ahí no hay mayor inconveniente. Con una inmovilización uno tiene y bueno, puede funcionar el soportar el dolor al principio. Pero la rodilla, ¿cómo hace? O sea, cuánto tiempo no vas a caminar? Ujú. Y a medida de que la dejas inmóvil, entonces se convierte en un problema de que se frisa y entonces después es peor. Si pierdes Y los mucha dolores son movilidad, más es complejos. muy necesario empezar a mover las articulaciones, particularmente cuando son de reemplazo, de moverlas temprano. Mm. Ya. Cuando son de reemplazo también generan dolor. Generan dolor porque aunque la prótesis obviamente no es lo que causa el dolor, sí el implante queda metido dentro del hueso de uno, ¿no? Ok. Tienen que barrenar un poco y cementar la prótesis en su lugar y no nos podemos olvidar que hay que mover los tejidos blandos, o sea, estirar un poco y nivelar. O sea, sí, hay bastante movida y herida, vamos a decir, a los tejidos de alrededor, los tejidos de soporte. Es traumático, es realmente traumático cuando Sí, hay un sí, reemplazo. Sí, porque al final está sustituyendo una pieza, ¿no? es completamente, completamente. Y como siempre, uno tiene que darse cuenta que es eso mismo, es un reemplazo, no es la original. La mejor que nos toca en la vida siempre va a ser la que vino de factoría, porque las que uno tiene que tratar de que le dure lo más posible, pero sí existen todas estas y cada vez la tecnología está mejor. Existen excelentes reemplazos hoy en día que duran mucho más tiempo. Antes no duraban casi tiempo y ahora sí. Porque antes eran como muy plásticos, ¿no? Era Los materiales sí han cambiado, eran de porcelana y de otros materiales. Ahora con el titanio duran mucho más tiempo. sí, en líneas generales, la ciencia de los materiales ha ayudado muchísimo en tantas Sí, cosas, ¿no? sí. La ciencia de los materiales es tan útil y sobre todo en esa área. Porque, a ver, cuando uno va a donde un traumatólogo y Okay. entra a un quirófano de un traumatólogo, no, parece más bien una carpintería. Y me perdona por decirlo, pero sí, es muy bonito, todo es de acero Sí. inoxidable, pero sigue siendo el serrucho, el martillo, el cincel, todas esas cosas, ¿no? Hasta cierto punto sí, sí, aunque la tecnología sigue avanzando también. Hasta esos mismos instrumentos van cambiando, adaptándose y a la modernización no solamente ayuda a que la cirugía vaya más rápido, pero menos traumatizante y la recuperación más fácil. Cada vez vamos un poco mejor. Cuando hablamos de un experto en dolor como usted trabaja muchísimo en eso, precisamente en la recuperación de las Sí. personas. Esos procesos tienden a ser muy largos, la gente de verdad se traumatiza, la gente de verdad le coge miedo a estas cosas. Sí, porque como le digo, la recuperación, aunque sea una recuperación normal y una cirugía que haya salido bien, siempre va a causar molestia. Ese, Ujú. ese movimiento sobre una parte del cuerpo que está muy sensitiva va a molestar. La gente le coge miedo, por supuesto, pero yo encuentro que junto con la buena técnica quirúrgica hay que tener buena técnica explicatoria para el paciente. Hay que explicarle eso de antemano y hoy en día se hace. Le explican sumamente bien, le explican cómo van a recuperarse y le dan hasta centros recomendados para ayudarlos específicamente, por ejemplo, con la rodilla. Se sabe que vas a tener que hacer esto y lo otro y si yo voy preprogramado con la idea de que sí, va a haber un poco de molestia con la terapia, es necesario o si no, no voy a caminar bien. Eh, y voy a tener medicina para que no me moleste tanto. Ujú. Magnífico. ¿Cuándo El no es problema es que a suficiente veces con se lo nos que dice? olvida decir cositas así y tener al Ajá, paciente ya preprogramado. claro. ¿Cuándo no es suficiente con lo que dice el cirujano y cuándo debo acudir a un experto en dolor? Bueno, Porque, a ver, el cirujano me va a mandar unas cosas después de la cirugía, pero sí, ¿cuándo debo yo tomar la decisión? No, ya, espérate un momentico, yo tengo que ir a un experto en dolor. sí. Usualmente ya nos llaman, ellos mismos nos llaman si ven que el paciente tiene un umbral del dolor muy bajo, por ejemplo, o si tiene algo que no ven como el otro 90% de las personas que van muy bien con lo que le han recetado y todo va de maravilla.
esta persona no se está moviendo como debe ser, no está progresando. Ahí típicamente el cirujano ya nos está invitando al caso, como quien dice, a ver si hay algo que podemos hacer. Por supuesto, cualquier dolor, inflamación fuera de lo normal, sangramiento de la herida, inhabilidad de hacer las cosas, ya debe de sonarle la alarma, por lo menos, si no al paciente, a los que tiene alrededor, que quizás algo no va como debe de ser. Y cuando vean al cirujano de nuevo, que típicamente si está en un centro de rehabilitación lo van a ver de cuando en cuando, sino a él, el asistente, es mandarle a decir, mire, salió muy bien y la herida luce bien, pero no se puede mover, le duele mucho. Hay que investigar. Hay que buscar un experto en dolor. Y para eso tenemos nosotros al doctor John Serpa. El teléfono para comunicarse con él es el 305-698-0777. 9077, perdón. 305-698-9077. Ustedes lo tienen aquí abajo. Desde que comenzó el programa, 2 localidades, una en South Miami y la otra en Hialeah. Y ustedes pueden ir allá y se van a conseguir con el doctor, que siempre explica muy bien, que además tiene esa tranquilidad, ¿no? Que a uno le cae también. Ay, doctor, porque es que hay veces que uno va donde los médicos y los médicos se alborotan tanto con las cosas que uno se asusta. Sí, sí. Uno tiene que aprender un poquito con el tiempo que las personas, no todo el mundo es igual y hay que escucharlo. Con escucharlo casi siempre te dan ahí la clave de lo que hay que hacer porque hay que darle el momento al paciente que pueda, particularmente si tiene dolor. Si tiene dolor, a veces es difícil hasta explicarse. Sí, a veces uno le pregunta, pero ¿cómo? No sé, me duele. Sí. O sea, ¿cómo te explico? Me duele. ¿Me duele dónde? Aquí. Pero, ¿qué te duele? No sé, me duele. Entonces es complicado porque uno siente que le duele todo el tiempo y a veces no es así, pero uno no lo puede explicar, ¿no? Porque tampoco es experto. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con personas con estos problemas. Y por eso es que tenemos que ir al experto, porque el experto precisamente es el que tiene ese savoir-faire, ¿no? El haber lidiado muchas veces con lo mismo hace que tenga precisamente ese conocimiento específico y que pueda manejarlo con mucha más tranquilidad y mucha más paciencia. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Se frizó el doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Nosotros, mis queridos amigos, nos vemos prontito la semana que viene con mucho más de Today I Have No Pain. Chao.